Mi nombre es Lucía. Tengo 37 años. He vivido en el mismo vecindario durante años. Soy madre de 2 niños. Mi vida es ordinaria. Incluso a veces podría decir que es monótona. Justo en medio de esta monotonía, a veces uno se encuentra en el centro de una historia sin esperarlo. Mi historia comenzó en el mercado del barrio. No pensé que el señor, Ramón, ese vendedor, pudiera afectarme así. Pero en la vida de una persona, algunas cosas se desarrollan tan rápido que de repente te das cuenta de que lo correcto y lo incorrecto se confunden. Cada semana voy al mercado del barrio para hacer compras, respirar un poco de aire y saludar a los vecinos. Es como una pequeña escapada para mí. Fue entonces cuando noté al señor Ramón, mientras hablaba con un cliente en su puesto. Me llamó la atención. Hay algunas personas que, con su postura y forma de hablar, de alguna manera te atraen. El señor Ramón era exactamente así. Al principio pensé que solo era una simpatía, pero luego las cosas cambiaron. Un día me acerqué a su puesto para comprar verduras. Me di cuenta de que me estaba mirando. «Señora Lucía, ¿hoy es un día tan hermoso? Con clientes tan hermosas como usted, mi puesto se anima», dijo. Esa frase era tan simple pero tan efectiva que sonreí sin querer. Hice mis compras y me alejé, pero esas miradas no salieron de mi mente. Con el tiempo, comencé a ni hablar más con el señor Ramón. Nuestras charlas en el puesto que visito cada domingo se alargaban. A veces, después del mercado, nos sentábamos a tomar té. Aunque intentaba verlo como una amistad completamente inocente, sabía en el fondo que no era así. El interés del señor Ramón por mí era claramente evidente, y debo confesar que alejarme de ese interés se volvía más difícil cada día. El señor Ramón también abría su puesto en otros barrios. Un día me dijo: «Lucía, ¿por qué no vienes al mercado de otro barrio? Conoce lugares diferentes. Haz que tu compra sea más placentera». Sabía que esta propuesta no era inocente, pero de alguna manera la acepté. Cuando fui al mercado en ese barrio, me sentí completamente desconectada de mi propio vecindario. Allí podía hablar con el señor Ramón de manera más cómoda y durante más tiempo. Esta situación me emocionaba y al mismo tiempo me hacía sentir culpable, porque esta relación ya había perdido por completo su inocencia. Esta historia que comenzó en el mercado me dejó poco a poco en el mayor dilema de mi vida: la libertad y el interés que sentía al lado del señor Ramón me atraían, pero al mismo tiempo, a medida que pensaba en a dónde conduciría esto, mi inquietud crecía dentro de mí. Sabía que este vínculo no podía continuar, pero, por otro lado, no podía arriesgarme a alejarme de él. Era como un juego peligroso de una relación atrapada entre estos dos barrios. Continuamos encontrándonos en los mercados de otros barrios. Cada encuentro se volvía un poco más íntimo, un poco más cercano. Al principio intentaba hacer que estos encuentros parecieran casuales, pero después de un tiempo, ambos sabíamos que esas casualidades eran planificadas. El interés que el señor Ramón tenía por mí se volvía más evidente en sus palabras y miradas, y en lugar de alejarme de ese interés, cada día me estaba vinculando más a él. Un día, después de salir del mercado, fuimos a una cafetería para tomar té juntos. Era un lugar pequeño y tranquilo. Estábamos en un barrio donde nadie nos conocía. Recuerdo que el señor Ramón habló abiertamente conmigo. «Lucía, sé que esto no está bien, pero cada vez que te veo, me cuesta controlarme. Verte y estar cerca de ti me hace sentir bien», dijo. Sus palabras eran tan directas y sinceras que no supe qué decir. Bajé la cabeza en silencio porque sentía lo mismo que él, pero al mismo tiempo sabía que esta relación no debería continuar.
El señor Ramón estaba casado. Yo tenía una familia. Tenía que pensar en a dónde nos llevaría este vínculo, pero a veces los sentimientos superan a la razón. Esta cercanía con el Señor. Ramón había traído a mi vida una emoción y una libertad que no había sentido en mucho tiempo. Me sentía joven y viva de nuevo, pero recordaba en cada momento que esto estaba mal. Un día, cuando decidimos ir a un mercado en otro barrio, en medio de las complejidades de esta relación cada vez más enredada, el señor Ramón, mientras montaba su puesto y se ocupaba de su trabajo, siempre buscaba mis ojos. Ese día, al salir del mercado, me detuvo y me llevó a un rincón tranquilo. Lucía, cada encuentro contigo me hace feliz y, a la vez, me carcome por dentro, pero no puedo dejar de verte, dijo. En ese momento, entendí más claramente que esta situación debía llegar a su fin, pero no sabía cómo decírselo, porque tenía miedo de hacerle daño a él y a mí misma. Las palabras del Señor. Ramón también me afectaban profundamente porque yo también estaba viviendo las mismas contradicciones. Esta relación, mientras nos unía, también creaba una gran culpa dentro de nosotros. Al regresar a casa caminando desde el mercado, sentía cada vez más el peso de esta relación. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no podía prever cómo. No sabía cómo poner fin a este vínculo, porque cada vez que iba al mercado, el deseo de ver al señor Ramón brotaba de nuevo en mí. Este lazo nos estaba llevando rápidamente a un callejón sin salida, y esa salida estaba cada vez más cerca. Una mañana de lunes, en uno de esos días en que se monta el mercado, desperté con una extraña inquietud en mi interior. En nuestra última reunión, había entendido que esta relación ya no podía continuar. Ese día, me negué a ir al mercado. Quizás sería el primer paso para romper con este ciclo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el señor Ramón me llamara. Lucía, hoy te veré, ¿verdad? Su tono lleno de esperanza me hizo dudar por un momento. Hoy no podré ir, señor Ramón, respondí con la voz temblorosa. Esto ya no puede seguir así. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Finalmente él dijo: Entiendo, pero su voz era tan frágil que mi inquietud aumentó aún más. Sabía que era la decisión correcta, pero las decisiones correctas no siempre son fáciles. Ese día no fui al mercado, pero mientras estaba en casa, sentí un vacío en mi interior, como si hubiera dejado una parte de mí allí, frente al puesto del señor Ramón. Por un lado, pensaba si él entendería esta situación, y por otro lado, me resultaba cada vez más difícil encontrar la manera de alejarme completamente de esto. Luego, las cosas se complicaron aún más. El señor Ramón me dijo que quería hablar conmigo. La última vez, dijo. Acepté sin poder decir nada en contra. Nos encontramos en un rincón tranquilo, fuera del mercado. En el momento en que vi esa tristeza en sus ojos, mi corazón se encogió. Lucía, guardaré cada momento que pasé contigo, pero esta relación no es correcta, dijo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo que siento por ti es real, pero a veces incluso los sentimientos reales no son suficientes para hacer lo correcto. Estas palabras, mientras me ofrecían un alivio, también me llevaban a una profunda tristeza. A pesar de estar segura de que quería cortar mi vínculo con él, despedirme resultó ser mucho más difícil de lo que había pensado. Lo sé, señor Ramón, dije. Estos sentimientos son especiales para los dos, pero esta historia debe terminar aquí, porque tengo realidades en mi vida y no puedo ignorarlas. En ese momento, ninguno de los dos sabía qué ibas a pasar, pero tal vez estábamos haciendo lo correcto. Luego nos despedimos. Al regresar a casa,
tuve que secar las lágrimas de mis ojos, porque este final simbolizaba una pérdida. Ahora podría continuar mi vida sin estar atrapada entre dos barrios, pero ese vínculo especial que tenía con él nunca saldría de mi mente. Así, esta se convirtió en una historia oculta detrás de los carritos de compra